María, modelo de esperanza en el Adviento. Bienvenidos a su programa El Valor de Ser Católico, la Radio Católica y los Valores de México, con lo más destacado en religión y valores, en la voz experta de profesionales. Aquí iniciamos. Pues sean todos bienvenidos a su programa El Valor de Ser Católico. Ya saben que aquí siempre estamos esperando ansiosos este espacio para poder compartirlo contigo, poder leer tus mensajes. Toda tu retroalimentación para nosotros es sumamente importante. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como @El Valor de Ser Católico, o también a través del grupo de WhatsApp en el cual te pedimos que nos mandes un mensaje para que te podamos integrar, ya que ahí pues además de que todas las semanas se comparte diferente contenido, también se envía la oración con la que se inicia este programa, además de pues bueno, todo el acompañamiento que tenemos durante toda la semana. Pues el día de hoy nuestro querido diácono Gerardo no va a estar acompañándonos, pero nos dejó un gran invitado. Él es el seminarista Hugo, al cual pues nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy aquí en el programa. Para compartir este tema nos seguimos preparando para el Adviento. Ya empezamos con algunos tips y datos la semana pasada. Hoy vamos a seguir hablando de esta preparación, pero también pues de María, de esta presentación que tuvo. Vamos a iniciar con esta querida oración que ustedes ya saben que siempre estamos acostumbrados, la cual pues nuestro querido seminarista Hugo nos va a hacer favor de hacerla. Adelante, Hugo, por favor. Creo que es un gusto estar con todos ustedes y pues vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien dirija también este momento tan especial. Pues sabemos que desde el inicio de aquel momento en la encarnación de Jesús, a través de la gracia que Dios le dio a la Virgen, pues ha estado presente como historia también en la humanidad. Pues vamos a pedir la intercesión del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, Corazón Inmaculado del amor del Padre y del Hijo, hoy te pedimos que tu presencia amorosa disponga nuestro corazón para poder ver en nuestro interior todas las verdades que nos quieres compartir por medio del Espíritu Santo. Mira nuestros corazones necesitados de comprender un verdadero Adviento. Dispón nuestro corazón para recibirle, no solamente en las decoraciones efímeras humanas, sino verdaderamente en nuestro corazón. Haz de nuestro interior una corona, que semana con semana podamos encender la luz de la esperanza y al llegar al centro podamos descubrir el nacimiento de Cristo que transforma nuestra vida. Haz de nuestro caminar un peregrinaje a Belén, para que podamos descubrirte en aquella gruta y poder vivir la humildad y la sencillez que te caracterizaron a ti en ese sí, en el momento de la Anunciación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, esperanza del Adviento, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, queridos radioescuchas, tenemos el gusto de que esté con nosotros hoy este seminarista maravilloso Hugo, que ayer estuve en una misa con él y le decía yo que canta muy bonito. Ahí se lo recomendamos en Santo Tomás Moro cuando quieran ir. Y pues, ¿qué pasa aquí? Mira, yo siento que si a Dios le preguntáramos, Señor, ¿cómo nos podemos disponer para la Navidad? Él nos respondería con una sola palabra: María. Simple y sencillamente nos diría María. ¿Y por qué esta sola palabra? Pues porque nuestra Santísima Virgen María engloba todas las virtudes que requerimos como humanidad y como individuos para poder precisamente recibir en nuestro corazón al propio Espíritu Santo e ir engendrando, porque todos estamos llamados a hacerlo, a este pequeño Cristo que tú y yo podemos ir forjando en este mundo. María es modelo de relación con la Trinidad. María es nuestra madre. María es madre de Dios. Y María, sobre todo, es el ejemplo que tú y que yo podemos seguir cuando le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué debo yo de hacer? ¿Qué debo yo de hacer?
¿Cómo me debo de portar? ¿Hacia dónde voy? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta y a muchas preguntas, siempre desde la perspectiva de nuestro Padre, sería María. Es por eso que hoy que estamos hablando del Adviento, pues simple y sencillamente tenemos que buscar en ella muchas respuestas, porque María da muchísimas respuestas a todo aquel católico que se acerca y que quiere ver en ella un modelo de relación, un camino a seguir hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta serie de programas donde estamos buscando herramientas para que podamos vivir el Adviento de una forma particular, de una forma contundente, me gustaría usar esta palabra, y la uso porque muchas veces los Advientos van y vienen. En mi caso particular, yo ya voy para 60 años, pues 60 Advientos que he vivido, y la verdad es que han sido pocos los que realmente he podido vivir y después de vivirlos tener una transformación plena. Han sido pocas Navidades en mi vida las que realmente el invitado de honor en mi corazón ha sido nuestro Señor Jesucristo, el cumpleañero. Entonces, pues con esta serie de programas estamos juntos tratando de descubrir herramientas poderosas para que este Adviento realmente vaya disponiendo nuestra mente y nuestro corazón, para que llegada la Navidad encontremos en Él, en nuestro corazón, a nuestro mismísimo Señor Jesucristo, en este niño Dios, que busca un pesebre muy sencillo, como el corazón de María, que busca un pesebre lleno de amor, como el corazón de María, y que busca sobre todo un pesebre que le permita ser todo en aquel que le recibe. Recordemos que Dios no nos pide mucho, Dios nos pide todo, precisamente porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, mi querido Hugo, pues te invitamos con mucho gusto, porque sabemos que eres como todos los que estamos aquí, un ferviente hijo de María. Es que cuando se descubre a María, se descubre lo que le voy a decir, pero un atajo al Señor. Dicen nuestros hermanitos separados, es que no necesitamos intermediación. Pues yo sí, si ellos no pueden, si ellos no la necesitan, qué padre, pero yo sí necesito una madre amantísima que me tome de la mano y me diga, mira hijo, ven para que te parezcas a mi hijo mayor. ¿Qué te parece, querido Hugo? Pero bueno, en verdad agradezco este momento y pues tienes mucha razón, ¿no? Algo que se me queda muy grabado un día que tuve un diálogo con unos amistades que pues tienden a vivir el protestantismo y pues han separado la iglesia. Al final congeniamos en algo, ¿no? Quien no ama a María pues no puede amar a Jesús, porque pues de ella proviene la gracia también de que la salvación se haya hecho posible y más visible en medio de nosotros, ¿no? Y bueno, quisiera que iniciáramos un poquito, a lo mejor ya lo han retomado, que tomáramos conciencia sobre todo de que siempre que vivimos un Adviento más en nuestra fe cristiana, no es solo vivir algo cíclico que cada año la iglesia nos permite, ¿no? Porque puede pasar en el caminar de nuestra vida muchos Advientos, muchas Navidades, muchas Cuaresmas, muchos Pascuas, en muchos tiempos ordinarios. Podemos escuchar la palabra de Dios mil de veces, pero ¿de qué le serviría al ser cristiano poderlas escuchar con mucha atención a través de nuestros oídos materiales si no las llevamos al corazón para que trastoquen y transformen nuestra vida, ¿no? Decías tú algo, ¿no? Algo puede ser algo radical, pero yo diría que también totalmente tiene que ser completamente radical en nuestra vida, ¿no? Vivirlo. Entonces, hemos oído que el Adviento, pues, es un tiempo litúrgico que marca el calendario del inicio de nuestro nuevo ciclo en nuestra fe, ¿no? Pero, sobre todo, tiene un tinte muy especial, ¿no? ¿Cómo corona este tiempo al terminar celebrando el reinado de Jesús, ver lo que Jesús hace como rey y después acentuarnos esa eternidad en el inicio de su vida, ¿no? Y pues es muy curioso porque la palabra Adviento, que viene en latín Adventus, pues nos remonta a poder entender que es una venida, que es una llegada. Y sobre todo al misterio más profundo, ¿no? De la encarnación. Es un misterio, la palabra nos lo dice, que no vamos a comprender al 100% si no es con la luz de la fe a través del corazón, ¿no? Y obviamente María juega un papel sumamente importante. No que Jesús no lo haga, no que la Trinidad en toda la plenitud, en todo el esplendor no lo tenga, pero si no hubiera sido por ese sí que mencionábamos al inicio de María, pues hubiese hecho una gran diferencia en nuestro caminar de la vida cristiana, ¿no?
¿cuál sería entonces el plan de Dios? Pues sería otro misterio, ¿no? O que hubiera pasado con la humanidad, otro misterio. Pero hay algo que a mí me sorprende, ¿no? Entender el papel de la Virgen en el Adviento, para mí es poder comprender una relación y una disposición muy grande de una mujer que se aventuró sin saber las consecuencias, con muchos temores, claro, porque las leyes en ese momento eran drásticas, pero también yo creo que muy esperanzada desde la elección que Dios le había hecho, ya desde esa predestinación también para esta misión que el Señor le encargaría, ¿no? Un día me preguntaron, oye, es que ¿por qué pues la Virgen María, si también venía de un linaje, de familia, ¿por qué tuvo que vivir esa humildad y esa sencillez, ¿no? Es digno de admirar, ¿no? Yo recuerdo que les contestaba, primero hay que entender lo que significa el nombre de María, ¿no? Que pues tiene una forma helenizada, ¿no? Que viene del hebreo, y pues significa Miriam, que es exaltada, ¿no? Desde ahí es como que sorprendente entender que los nombres con los cuales Dios iba coronando en las diferentes tribus, en las diferentes descendencias, también ya te antecedían como una misión previa, ¿no? Entonces, pues ahí es como que importante entenderlo, ¿no? Y sobre todo, pues entender que el linaje, pues era real, era el linaje de Israel, de la familia de David, ¿no? Es su línea genealógica de Natán, ¿no? Entonces es curioso ver cómo se va sentando, ¿no? Y pues también entender que María no tenía o no oscilaba arriba de 14 años. O sea, era sorprendente también ver cómo ella pudo aceptar esta misión tan profunda a una edad tan pequeña, ¿no? Vivía, como lo sabemos, en una aldea de Galilea, en Nazaret, y pues también era una mujer sencilla. Recordemos que De tener esa madurez, ¿no? Para poder aceptar y pensar, pues, a partir de esta aparición, y ella aceptar ser la madre, pues, de Dios. claro. Sí, y pues es muy importante entender este contexto, ¿no? De cómo María desde un principio va asumiendo pues esta responsabilidad de querer ser la madre de Cristo, aceptar. Pues mira, aceptar, como tú bien dices, a riesgo de su propia vida. Esto es algo que a mí me ha conmovido mucho siempre de la Santísima Virgen María. Esta muchachita de 12, 14 años, que por cierto, cuando dije esto en un programa de radio, me estaba escuchando mi mamá, que en paz descanse. Ay, no digas eso, ¿cómo va a ser la Virgen María de 12, 14 años? Sí, así era en ese entonces. Ahorita se antoja como algo fuera de lo común, pero en esa época así era precisamente. Y con ello, con esta edad, con esta frescura, pues nos habla precisamente siempre de cómo Dios ve a la humanidad. Yo creo que María es precisamente ese retrato de cómo Dios ve a la humanidad. Y siempre Dios ve a la humanidad como esos chiquillos que estamos apenas experimentando, que estamos con ganas de vivir, que estamos deslumbrados por la vida. Pero aún así surge una María que en todo este alboroto hermoso que la vida es, tiene la posibilidad de darle un sí a lo que verdaderamente vale. Y en este sí nos beneficia a todos. En este sí nos da un camino por recorrer. Y en este sí, sobre todo, podemos contar con nuestro Señor Jesucristo, el cual no hubiera llegado, por lo menos por ese medio, a este mundo, querido Hugo. ¿Quién sabe, como bien dices, qué misterio hubiera pasado ahí? Y bueno, es importante también entender, ¿no? Cómo el contexto del desposamiento en ese entonces era muy marcado, ¿no? Los varones podían desposarse a partir de los 18 años, ¿no? Y entender el desposamiento es de que no vivían juntos, ellos podían elegir, ya sea ellos o su familia, con quién compartir pues también esta línea de sangre pues en herencia. Veían ciertas virtudes, ¿no? Y eso es lo que hacía que se desposaran, pero era un tiempo propicio, por eso ahí el escándalo o el temor de María de decir, pues, ¿cómo puede pasar esto, no? Entonces, es un contexto que es necesario tomarlo para entender los sentimientos de la Virgen, ¿no? Al momento de esta anunciación. Así es, querido Hugo. ¿Y qué podemos ver en María? Decíamos, o yo decía, desde que inició esto, que si le preguntáramos a Dios, Dios mío, ¿cómo podemos recibir a Cristo en nuestro corazón? Pues la respuesta que muy probablemente nos daría sería María. No necesitaba platicarnos más. Pero nosotros tendríamos esa tarea, bendita tarea y maravillosa tarea, de descubrir las virtudes de María. ¿Qué virtudes de María
¿Qué virtudes de María crees, querido Hugo, que son las que debemos de adoptar, que son las que debemos de pedir? Porque muchas de las virtudes que María tiene, que María tuvo en su época terrenal, en su etapa terrenal, pues son virtudes dadas por lo divino y que nosotros las podemos pedir sin duda. ¿Qué virtudes crees, querido Hugo, que deberíamos de pedir, que deberíamos de adoptar para precisamente ir en este Adviento disponiéndonos a recibir a nuestro Señor Jesucristo? Mira, creo que algo muy importante que vemos en la Virgen, pues sobre todo la humildad para aceptar en una sencillez tan profunda, tan gran encargo, ¿no? A ella le hemos coronado con un título que es la favorecida de Dios, ¿no? Pero hay que entender que no es favorecida con el sentido de decir es como la preferida de Dios, ¿no? Entra dentro de este sentido, pero favorecida en la cuestión de que ella misma, a pesar de todo lo que trastocaba su mente, su corazón, pues dice, aquí estoy, ¿no? Vamos a hacer la voluntad de Dios también en nuestra vida. Que esto mismo sirve para entender cómo Jesús en su voluntad humana también en algún futuro la dona, ¿no? Y dice que se haga esto tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces, algo que podemos rescatar de la Virgen, pues primero sí sería entender la sumisión en la humildad, sobre todo la sencillez también del corazón, para poder entender que la misión que tenía podía trastocarle también la misma historia de su vida, ¿no? O sea, ese es como muy profundo. Otra virtud que es una de las que siento más difíciles, el silencio, ¿no? Aprender a guardar todo en el corazón. Hoy en nuestros días estamos tan acostumbrados a que todo lo queremos publicar, ¿no? Todo lo queremos hacer expuesto al mundo, ¿no? Yo no tengo redes sociales como tal, pero por mi comunidad, pues vivimos una vida como más en el silencio, ¿no? Pero es muy cierto que de repente, pues me entero ahí de ciertas cosas en redes sociales y dices, tienen un buen uso, claro, eso es, hay que entenderlo. Pero cuando ves que han sido propiciación de separación, de problemas, o a veces de suicidio, de trastoques fuertes en una familia, dices, ¿qué tan importante es guardar el silencio? Porque cada uno de nosotros, cada que llegamos al seno de nuestra familia, vivimos una anunciación nueva. Vivimos en engendrar en nuestra vida el estar gestando el amor, la convivencia, la comunión, pero María es admirable como todo lo guardaba en el corazón, ¿no? Y en ese silencio. Entonces, esa es otra virtud que caracteriza a la Virgen. Y sobre todo el temple, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que en todo el trayecto que vivió durante los 9 meses, en lo que estuvo gestando, también tuvo un peregrinar huyendo hacia Egipto, ¿no? Donde a lo mejor todo en su corazón también lo guardaba. Y también que fue muy presta al servicio. ¿Y cómo lo podemos ver, no? Recuerdo que nos dice la palabra, inmediatamente después del ángel, pues va y se pone presurosa hacia las montañas de Judea, ¿no? ¿Y qué hace la Virgen? No hace un alarde en decir seré la madre de Cristo, ¿no? O tendré una misión especial, sino que al contrario, va, se pone al servicio también de Isabel durante unos meses, y esto nos indica que nuestra vida, en cualquier servicio que tengamos, en cualquier momento de relación con el pueblo de Dios, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, tiene que ser completamente en una donación por amor en el servicio, ¿no? Entonces yo creo que el servicio mismo nos hace ser humildes. También recuerdo que alguien decía, ¿no? Cuando tú tengas un trabajo importante, un puesto importante o vayas creciendo laboralmente, pues no pierdas los pies del piso, ¿no? Siempre cimentados y firme en la gratitud. Yo creo que todo esto María lo hizo en la gratitud por sentirse favorecida por Dios, ¿no? Y otra virtud que yo puedo rescatar de la Virgen fue la obediencia, ¿no? Eso es admirable, porque pues si obedecer a quien conocemos en un trato que son nuestros padres, nuestra familia, a veces es complejo, qué difícil a veces es obedecer a quien decimos amar, pero nos cuesta trabajo entender que allí está, ¿no? Y que es Dios. Y a veces en nuestra vida, cuando sucumba en algún problema, alguna adversidad, pues obedecer la voz interior de Dios nos cuesta, porque a veces nos saca de nuestro lugar de confort, nos retira muchas veces de los lugares de complacencia y nos pone en tierras que a veces ni conocemos o en territorios muy adversos, ¿no? Entonces, esto mismo pasó con María. Se aventuró a poder decir sí, pero ese sí que sostuvo, pues la llevó a ser a veces hasta despreciada, ¿no? Sí, creo
Sí, no, adelante. Recuerdo algo muy fuerte que en algún momento estudiamos en esta parte de la teología, cuando a Jesús en la predicación, pues le dicen, este es Jesús, el hijo de José, ¿no? El carpintero. Pero cuando, y sabíamos que el decir hijo del carpintero, pues era reconocer que venía de alguna descendencia, ¿no? Pero cuando decían es hijo de María, era en un sentido despectivo, ¿no? O sea, como si no tuviera un título, como si no fuera nada. Recordemos que también la mujer no tenía un valor en ese momento. Es gracias a María que también se le da un valor importante a la mujer, que ahora, hoy en nuestros días, pues también es una revolución en las ideologías y en los pensamientos, ¿no? Pero yo creo que también es importante aterrizar que esta obediencia le dio un lugar importante en la dignidad, obviamente, del hombre, en sentido general, pero en un sentido particular, al ser madre, al ser mujer. Sí, creo que lo que estás diciendo es sumamente importante, ya que muchas veces podemos perder de vista como todos los atributos y todo lo que trajo y el papel tan importante, y creo que pues en este Adviento, ahora que estamos preparando nuestro hogar para recibir la Navidad y ponemos el nacimiento, pues obviamente que las figuras principales son María, José y pues ese niño que se arrulla. Entonces creo que ahí la recordamos y creo que con esos puntos que nos acabas de dar, pues es un claro ejemplo de todas las enseñanzas que María nos dejó y que podemos nosotros replicar en nuestra vida diaria. Hay un libro maravilloso que se llama La imitación de Jesucristo, de Kempis, un libro que se ha vendido muchísimo, pero me viene ahorita, después de lo que nos comentas, querido Hugo, pues una posibilidad de una imitación de María. Valdría la pena también en este escalón, en este prepararnos, una imitación de María, precisamente pidiéndole a Dios que nos conceda humildad, que nos conceda docilidad, que nos conceda vocación de servicio, para que precisamente en este Adviento vayamos adquiriendo los dones, las virtudes necesarias para poder recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Fíjate qué hermoso ver en María de una forma tan plástica estos valores que a veces parecieran un poquito, etéreos, vamos a decir, que no se pueden distinguir. En María quedan encarnados también. En María quedan encarnados estos valores, estas virtudes que nosotros podemos ver fácilmente, que nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento fácilmente. Y es que de María no aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero lo que aparece es contundente. Toda una doctora de la Iglesia con muy poquitas palabras. Y la primera, la originante de todo esto que vamos a vivir, este fiat, querido Hugo. ¿Qué nos podrías platicar de este fiat maravilloso? Bueno, para mí el sí de María es justamente la clarificación de la palabra de Dios, encarnada obviamente en Cristo, pero es el sostener, el reafirmar el abandono completo a la voluntad del plan divino. Entonces, muchas veces en nuestra vida nos da miedo decir sí. Digo, yo lo comparo en las pláticas matrimoniales o con los jóvenes, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Sí, pero ese sí dices sí por la emoción, ¿no? Pero ya en el dentro del corazón, pues viene un caminar de decir, híjole, en ese sí implica responsabilidad, cuidado, entrega, desespero, también un abismo, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces es muy curioso cuando María dice sí, ¿no? Ella obviamente no dudó de la palabra de Dios a través de aquel mensajero, pero sí dudó en algún momento de decir, ¿cómo va a pasar esto, no? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede venir? Es algo que nos pasa en nuestra vida. Muchas veces nos da miedo decir sí, incluso a veces aceptar que somos cristianos. Nos da miedo decir sí para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí es cuando viene una tela de juicio para nuestra persona y es donde dices, bueno, ¿cómo estoy viviendo mi camino a la santidad? Porque en resumidas cuentas, nosotros peregrinamos a alcanzar esa gracia de vivir la santidad como cristianos desde el bautismo, ¿no? Entonces, sí, creo que María, como dices, nos enseña y a decir sí, pero un sí consciente y con todas las responsabilidades que pues esto conlleva. Tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a seguir platicando el día de hoy con nuestro querido Hugo. Vamos a la pausa y ya regresamos con más.
Estás en tu programa El Valor de Ser Católico. Regresamos. Querida familia, El Valor de Ser Católico se ha comprometido a llevar el mensaje de esperanza, amor y de fe a todos los rincones. Cada episodio es una oportunidad para fortalecer nuestra comunidad e inspirar a través de las enseñanzas de la Iglesia. Queremos invitarlo a formar parte activa de nuestra misión. Pero para seguir adelante con esta noble labor, necesitamos de tu apoyo. Los invitados a contribuir con un donativo que no solo nos ayudará a mantener este programa en el aire, sino que también permitirá que alcancemos a más personas, llegando a aquellos que necesitan una guía espiritual en sus vidas. Cada contribución que ustedes hagan será una semilla sembrada en el corazón de aquellos que nos escuchan. Gracias por su generosidad y por creer en esta causa. Su donativo marca la diferencia y hace posible que continuemos llevando la luz de la fe a aquellos que más lo necesitan. Que Dios les bendiga abundantemente por su apoyo y su compromiso con nuestra labor. El link para poder apoyarnos: www.elvalordesercatólico.com. Da clic en donar y listo. Únete al curso de espiritualidad todos los lunes a las 8 de la noche en el Facebook del Valor de Ser Católico con el teólogo Miguel Bustos. ¿Quieres ver este programa y otros más? Síguenos en Facebook y en YouTube nos encuentras como @elvalordesercatólico. Para que tus eventos no queden solo en tu memoria, contamos con estudio de audio y video profesional, sonorización de eventos, creación y mantenimiento de estaciones de radio por internet, comerciales de radio y televisión, videos corporativos y mucho más. Contáctanos WhatsApp al 55 54 32 29 13 o al correo locutoresymas@hotmail.com. Tu mejor opción.